Hola cinéfilo, bienvenido a nuestras citas de cada viernes dedicada al séptimo arte. Una carrera de 4 décadas avalan al actor que nos acompaña en la noche de hoy. Tiene experiencia en el cine, el teatro, la radio y la televisión y ha tenido numerosos y diversos personajes. Sin embargo, posiblemente sea recordado y tenga el cariño del público por ser el juez más famoso de Cuba. Con la pista que te acabo de dar, espero que descubras a continuación de quién se trata. Recuerda que después estará el comentario habitual de Joel del Río y yo regreso justo antes de finalizar para despedirte. Muy buenas noches, mis amigos del canal educativo. Bienvenidos a este momento de la entrevista en Te Invito al Cine. Y nosotros tenemos el gusto y el honor de recibir hoy en el programa a un actor que nos ha acompañado desde hace muchos años en todos los medios. Hemos tenido la suerte de verlo en el cine, en la televisión, en el teatro. Y yo le doy las buenas noches y las bienvenidas a Hilario Peña Otero, ¿ok? Sí. Buenas noches, Hilario. Qué bueno que me dices el Otero ese. Sí, sí, para que las madres llevan el crédito. No, mi mamá ya falleció, pero siempre me decía, y la Otero, que se quede en eso. No. Y Otero, que además es un apellido precioso. Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, a Mandy, a todo el colectivo por invitarme a este programa, un programa que yo sigo, que me gusta. Sí. Lo veo todos los invitados que tiene, las cosas que se hablan de cine. Bueno, es que me encanta el cine. Es que Te Invito al Cine ha tenido la suerte, además, por el perfil del programa, de visibilizar la obra de tantas personas que desde las distintas especialidades tienen que ver con el cine y también con los medios en sentido general, porque es muy difícil ahora mismo encontrarse estoy hablando desde actores, directores, sí, lo que sea, técnicos que nada más trabajen para el cine, de manera que nosotros vamos a tener la suerte de acercarnos, de abordar la vida y la trayectoria profesional de Hilario Peña, que es un rostro muy conocido y además querido del pueblo nuestro, de la teleaudiencia y de todas las personas que han seguido su carrera. Y yo quiero aprovechar la oportunidad porque yo sé que siempre sale algo nuevo. Entonces, que Hilario nos hable, nos cuente cómo llega a la actuación, cómo se vincula a este universo del arte y de la actuación, por dónde vienen las motivaciones, y yo sé además que él es un excelente conversador. Así que vamos a tener... Que Marino no te oiga. Yo no voy a tener casi trabajo hoy. No. A ver. En mi familia no había nadie vinculado al arte. Creo que lo más cercano al arte era mi abuelo, que le gustaba cantar, cantaba en la ducha, pero cantaba muy bien. Según me cuentan, me pasa lo mismo, pero canto mal. No, bueno, según me cuentan, en Guantánamo, yo nací en Guantánamo, vine muy pequeño para La Habana a los 5 años. Mi abuelo cantó casi con todos los grandes cantantes y músicos de los años 30, años 20 y 40. Qué maravilla, ¿no? Cantó con los Matamoros, cantó con Sindogaray, hacía una voz prima que era preciosa. Todo eso me llega a mí, pero yo sí conocí a mi abuelo cuando cantaba en las fiestas de la familia y todo. Oterito tenía que cantar. La gente empezaba, que canta Oterito, Oterito. Y cantaba precioso. Y a mí me gusta mucho la música tradicional por él, porque oía todas las canciones esas
Y me fascinó después oír, no sé, los Matamoros, Ignacio Piñeiro, Es que todo eso. Exacto. Eso es de una formación cultural, además de musical, importantísima. En mi casa se oía mucho radio y se oía mucha música cubana, música, o sea, de todo tipo, pero la música cubana era lo que primaba. Y yo era muy fanático de la música. Bueno, hasta el punto que soy bambanero. Y tú, que vienes de una escuela donde yo estudié, habían sus broncas entre los que eran rockeros, los que eran bambaneros, que bailaban casino y demás. Había sus cositas. Eso es tremendo. Yo no clasificaba en ninguno de los dos. Yo no clasificaba en ninguno de los dos, porque a mí me gustaba el canto lírico, como hasta hoy, pero soy ronca. Qué bien. Cuando hablo mucho me empiezo a quedar ronca. Entonces yo no clasificaba en ninguno de los dos, pero quería hablar de ese momento de Hilario Peña como egresado de la escuela Lenin y después, porque llama la atención, ¿no? Un egresado de la Lenin, se supone que nosotros íbamos a ser los futuros científicos. Yo creo que país. fui el primero que rompió la línea esa, ¿no? Así que yo recuerde, ¿qué pasa? Importante decirlo. La escuela tenía un movimiento aficionado y tenía unos profesores de teatro, de danza, de música, había una banda, o sea, tenía una preparación para los estudiantes que era muy buena. Habían talleres de literatura, o sea... Era una formación. Una formación, en mi opinión, yo bailé. Maravilloso. Yo bailé, aprendí folclore cubano, aprendí a tocar tumbadora, traté de tocar guitarra, pero me molestaban las manos, tengo las manos muy chiquitas y me molestaban. Bueno, me dediqué a todo eso. Hasta un día que hacía mucho sketch cómico en los matutinos que se hacían, preparaba y me gustaba muchísimo eso en el albergue. Oye, los matutinos eran una buena oportunidad en la Lenin. Sí. Para el que iba a devenir actor, pues exacto, empezar cosas, por ahí. Había que prepararlo, entonces nos metíamos una semana preparando lo que íbamos a hacer delante de toda la escuela, el sketch, lo que sea. O sea, si eso no salía bien, exacto, eso era un problema. Era durísimo. Era durísimo. Y en mi albergue había un ambiente cultural muy bueno. Yo ahora me recuerdo que de sentarnos había un poeta que trabajó mucho con el ICAI, que fue guionista, Osvaldo Sánchez. Claro. Que Osvaldito, su primer libro, Premio David, salió de nosotros. Él nos lo leía todos los días los poemas y nosotros le discutíamos y sin saber nada de literatura le decíamos, a mí no me gusta eso y a mí no me gusta lo otro. Fíjate el ambiente que había y preparábamos siempre, un día a la semana, hacíamos como una especie de cabaret en el baño, que preparábamos con luz y todo, en serio. Y sabíamos a cada cubículo qué le tocaba esa semana. Eso lo hacíamos en la albergue sin que se enteraran los profesores, porque lo hacíamos después de las 10 de la noche. Era divertidísimo, no te puedes imaginar lo divertido que era. Yo me puedo imaginar lo divertido que era. Pero había un fermento cultural de todas maneras muy grande. Muy bueno. Y pasaban por ahí, o sea, llevaban en los días de recreación, iban buenas orquestas, iban buenos musicales. Bueno, ahí yo vi de aquí ahí a Serrat, a Víctor Manuel. Eso no se puede creer. Nosotros vimos todo. Lo mejor que llegaba a Cuba nos lo llevaban a nosotros ahí, a verlo ahí, de música y demás. Y eso increíblemente en uno lo va formando, lo va preparando, el gusto, todo. ¿Qué pasa? Que ese año, esta historia yo la he contado varias veces, pero me encanta contarla y la voy a contar otra vez. Yo me iba con la que es actualmente mi esposa, que éramos novios de esa época, a estudiar para Bulgaria. Vámonos juntos. ¿Vale? ¿Para Bulgaria? A estudiar una cosa que se llama agroeconomía, que sabíamos que nadie iba a pedir. Yo le vamos a pedir esto y seguro nos dan la beca y nos vamos. Pero ese año sale la convocatoria de Lisa. Y todos los compañeros míos del cubículo me dijeron, Hilario, esto es lo tuyo, vete a hacer la prueba. Yo le dije, seguro, sí, vete a hacer la prueba. Nos fuimos, no nos dieron pase, fui a hablar con el subdirector de aquella época y no nos autorizó. Y entonces nos organizamos. Yo tenía una prima que trabajaba en la puerta, Nancy, trabajaba en la puerta de la escuela y me puse a la puerta y me dijo, ven tempranito mañana y yo te paso en la guagua que sale, no sé, a tal hora. Y nos fuimos tres. Benito, que iba a hacer teatro los días, Antonio Eligio Tonel, el que es especialista, iba a hacer artes plásticas y yo me iba para artes escénicas. El único que aprobó de las pruebas, yo llegué sin nada al examen, vestidito de beca, ya a las 9 de la mañana estaba ahí en Elisa, estaba la gente del pre Manolito Aguilar, de todos lados. Llegué y le dije al tribunal, el tribunal era el profe Raúl Eguren, Rinleal, un profesor soviético. Rinleal, estaba en el tribunal, un profesor soviético y Fuchsá, que era el decano, Juan José Fuchsá, que era el decano de la facultad.
Yo le dije, yo no tengo nada, yo me pasa esto y esto, mis compañeros dicen que yo que puedo hacer esto, y me dijeron, bueno, párate ahí, y ¿Improvisaste? me empezaron a poner ejercicios. Ya. Un ejercicio que estoy en un parque, que va a caer un aguacero tremendo, y mis reacciones, yo no sé, ahora no recuerdo bien, pero yo sé que hice cosas. Me pusieron un ejercicio increíble que era contar del 1 al 10 y con los mismos números decir cosas buenas y cosas malas. Parece que funcionó. Son estímulos a la creatividad. Eso parece que funcionó y me hicieron cantar una canción. Creo que fue Lágrimas Negras, que fue terrible. Pero, no sé, me fui, no me dijeron nada. Después hacían una prueba también un poco social, política, de esto y lo otro, que debía estar al tanto. Y me fui, y como en el mes de marzo, enero, febrero, marzo, abril, me llega un telegrama a la casa, que estaba aprobado en Elisa. Yo no era excelente alumno, pero tampoco era malo, era más o menos técnico medio. Y tenía casi todos mis puntos de examen, si tenía que buscar algunos un poquitito. Acuérdate que nosotros aprobábamos con 85. Exacto. Pero ya para el año final ya había que tener unos puntos que tú venías acumulados que sí. Para las carreras y demás. Y me acuerdo que yo me metí los 2 últimos meses, eso, piscina. Iba para la piscina, ya yo no fui ni a hacer ni pruebas, ya más que iba al examen a contestar 3 o 4 preguntas, porque ya sabía que tenía mi carrera. Y le dije a mi esposa, le dije, no me voy, esto creo que me va a gustar, me quedo aquí. Ella dijo, no, yo tampoco, estudié economía. O sea, nadie fue a Bulgaria. De mi grupo, por suerte. Nadie se encontró con Visequiro. A lo mejor la economía de este país conmigo estuviera muy bien, pero bueno, como no lo estudié... Nadie se encontró con Visequiro. Y así es como entro en Elisa, yo siempre se lo agradezco a mis amigos, a mis hermanos, a mis compañeros de escuela, porque fueron los que de verdad dijeron, esto es lo tuyo, ve ahí que vas a tener, y mira. Hilario, fue un momento también en el Instituto Superior de Arte donde grandes actores de nuestro país, grandes figuras de las artes escénicas eran los profesores de Elisa. Entonces, tú como actor que venías de un empirismo, de algo que tenía que ver con tu personalidad y tal, ¿cómo define el paso por el Instituto Superior de Arte tu carrera profesional? Mantica, yo tuve la suerte de tener una profesora que tú la conociste, que es Ana Viña. Sí, imagínate tú. Ana Viña venía de estudiar de la Unión Soviética, del método de Stanislavski puro. Venía fresca con sus conocimientos y de haber trabajado en teatro estudio, estar ahí con la mata de los actores en teatro estudio. Y Ana Viña Ana me enseñó a mí todo. Y me fue encaminando y me iba... Explícame un poco todo. ¿Qué cosa fue para ilustrar a los televidentes? En los ejercicios siempre era buscando la naturalidad y buscando el pensamiento del actor. La introspección. Exacto, y buscando los recuerdos. Uno con 17, 18 años tiene muchos recuerdos porque no tiene vivencia, pero tiene que ir buscando un poquitico, las poquiticas cosas que conoce, que ve, que lee, nos hacía leer mucho, claro. Nos hacía ver cine. Nosotros éramos fanáticos a la cinemateca. Veníamos casi toda la semana, el grupo nos reuníamos, veíamos mucho teatro. O sea, había un ambiente muy, muy bueno y teníamos muy excelentes profesores. Oye, veían teatro, qué bueno. Sí. O sea, es que era importante ir a ver todo lo que había de estreno. Entonces, yo tuve un profesor de ruso, que al final no nos dio ruso, que tú también debes conocerlo, que es Julio Cid. Sí, claro. Que Julio Cid estudiaba teatrología a la par. Y cuando llegamos a las clases del idioma ruso, lo que teníamos es otra clase con Julio Cid, que ya tenía un poco más años que nosotros, de discutir las obras de teatro, qué obras fuimos a ver. Entonces, teníamos... Esos son clases de vida. De vida. Esos son clases de vida. Esos profesores de aquellos tiempos al final terminaban... A mí me pasó en la escuela estudiando literatura y lengua. O sea, eran profesores que además te daban clases de vida. Y eso es... Tuve la suerte de tener a un Rini Leal, que venía de toda la historia del teatro cubano, con un bagaje, con libros ya escritos. Y un profesor que llegó a nuestra vida ahí y se convirtió en un gran amigo y todo, que es Francisco López Sacha. Claro. Eso eran unas maravillas las clases de López Sacha. O sea, que ya López Sacha
En ese momento empezaba a darle clases a y ya ustedes. empezaba a planificar sus libros que después escribía y después y muchos personajes de los libros salían de historias que nosotros le contábamos. Por ejemplo, había un personaje que siempre le decía a un amigo de nosotros, Héctor Luis López Ceja, a lo mejor tú lo conoces porque fue productor aquí en el ICAI, Pinillo. Pinillo del abuelo se llamaba Francisco López Ceja, una cosa de esa, y siempre decía, ese va a ser el nombre de uno de mis personajes. Y así mismo, él oía todas las cosas que nosotros hacíamos, pero eran maravillosas las clases que nos daba del Teatro Universal, del teatro cubano, cómo recreaba esas obras, cómo las recreaba ahí. Entonces, yo tuve mucha suerte de tener, y el colmo, a ver, el que le dio el golpe final a mi formación es que en el último año se aparece en mi vida un señor que se llama Armando Suárez del Villar, que Ana Viña lo convoca para... Es impresionante como todos los actores que se formaron y tuvieron que ver con él No, es que Armando llega... Lo consagran cada vez que lo mencionan. Armando llega a graduarnos. Qué bien. Él estaba de director en Teatro Estudio y Ana le propone que nos gradúe. Él hace una especie de casting y tengo la suerte de que me escoge. Era una obra de 5 personajes nada más, El Becerro de Oro. Y me escoge. Y entonces es una obra tan completa, porque es un teatro clásico cubano, pero que está en verso, hay que cantar, hay que saber moverse en el escenario, hay que saber mover la ropa que tienes puesta de época. Y ahí es lo que yo digo, ese fue ya dije, no, aquí ahora sí es ya mi graduación universitaria, aunque en mi opinión, mi graduación universitaria total con respecto al teatro fue al próximo año. A mí me piden, yo tenía que irme para provincia, graduado, a hacer el servicio social. El servicio social. Y la doctora Graciela Povolotti me pide que si me quiero quedar de profesor. Y yo le dije, bueno, yo de profesor yo no sé nada. O sea, había muchos compañeros míos que si venían de la ENA, haber estudiado en la ENA, que tenían por lo menos 4 años más de experiencia. Y yo dije, bueno, ya yo estaba casado, me había casado en tercer año de la universidad, y yo le dije, bueno, yo me quedo de ayudante de Ana, de profesora ayudante. Eres muy inteligente. Entonces me dijo, perfecto. Y ahí aproveché, dando clases, me di cuenta que yo para profesor no servía, que también está bien, eso es bueno. Pero tuve un año completo trabajando con Armando, de asistente de dirección en el Teatro Nacional. Armando era director artístico del Teatro Nacional en esa época, y todos los espectáculos que se montaban ahí tenían que pasar por sus manos. Y ahí yo me veía montando espectáculos de tango, espectáculos de la universidad, espectáculos de ballet, espectáculos de teatro. Y yo era su asistente. Y a quien mandaba para todo, ve a ver a la gente Luce, ve a ver a la gente aquí, ve a ver el jefe de escena, no sé. Y ahí fue donde dije, ahora sí yo aprendí. Ahora sí aprendí. Ahí fue donde aprendí. Nosotros nos vamos a quedar en este momento en el que Hilario nos ha hecho un recorrido que nada más hemos llegado a mi graduación. A su graduación. Y se acabó el tiempo de la entrevista. Yo te propongo que nos encontremos la semana que viene. Perfecto. A ver cómo podemos trabajar el tiempo y dedicarle a personajes. O sea, nosotros ya, cuando lleguemos la semana que viene, Hilario se graduó. Hilario está trabajando en la televisión, en el teatro y en el cine. Y yo te lo agradezco muchísimo. A mí me encantaría conversar contigo, porque creo que no lo he conversado nunca, y creo que el programa se presta para hablar de mi paso por el cine. Vamos a hablar. Y por esta institución a la que yo respeto tanto. Absolutamente, porque además no solamente vas a hablar de tu trabajo en el cine, sino que nos vas a invitar a ir al cine. De momento lo dejamos aquí y nosotros nos encontramos la semana que viene. Perfecto. Para todos los conocedores de la historia de Cuba, de la verdadera historia de Cuba, la compleja historia de este país, y no la que desgraciadamente dan en algunas escuelas llena de simplismo y de lugares comunes, para todos esos que conozcan la historia de Cuba, es una maravilla acceder al más reciente estreno del ICAI. Se titula Hermanas de Corazón. Lo dirige Gloria Rolando, que estuvo aquí en este programa y fue entrevistada ampliamente hablando sobre este y sobre sus otros documentales. Y Hermanas de Corazón finalmente ha llegado a la pantalla. A las salas, quiero decir. Hermanas de Corazón es una serie documental de 3 capítulos. ¿Qué cuentan estos 3 capítulos a grandes rasgos? Porque no podemos, para interesar al espectador, es necesario hacer alusión a la sinopsis sin declarar toda lo que allí pasa. Hermanas de Corazón es la historia de un grupo de religiosas
entre las cuales había una cubana, y ese grupo de religiosas, las oblatas, fue fundado en Baltimore, o Baltimore, que es como se debe decir, en Estados Unidos, y de allí, a principios del siglo XX, claro, pues se decidió hacer una obra misionera, que así se le llama en las iglesias, de venir a Cuba, no una obra de colonización, como algunos dicen equivocadamente, sino misionera. Ellas venían a Cuba a enseñar. Y fundaron una escuela similar a la que tenían en Baltimore, en Cárdenas, en Camagüey, estoy hablando de memoria, y todo eso se relata en el documental, a Santiago de Cuba. ¿Qué importancia puede tener esto en la historia de Cuba? Me parece que es enorme, enorme. Yo, por ejemplo, desconocía por completo que había habido una serie grande, un número grande de estas mujeres que venían a Cuba en calidad de maestras y le enseñaron a leer, a escribir, a bordar y a tejer a muchísimas mujeres. Y el documental, por supuesto, tiene un altísimo contenido en términos de hablar sobre las necesarias batallas de las mujeres negras y de las mujeres negras y pobres. Es decir, es un gran discurso el que el documental levanta en torno al género, a la clase y a todo este aporte monumental a la cultura de este país. Y si no es monumental, es pequeño, pero de lo pequeño se hacen los grandes monumentos. Y todo este aporte enorme a la educación y a la cultura de este país que tuvieron estas mujeres. Todo eso concluyó en la fecha que concluyó, de la manera que concluyó. Para ver todo eso, para enterarse de las circunstancias, tiene que ver, sobre todo el segundo capítulo, que a mí me pareció apasionante, pero están los tres donde en cada uno tienen un enfoque más o menos distinto sobre este asunto. ¿Cómo llegó Gloria Rolando a este tema? Un tema que yo no conocía y que supongo que muchísimos cubanos tampoco conocieron o que tampoco conozcan, a no ser que vean el documental. Pues ocurre que su mamá, la madre de Gloria, pues estudió en esta escuela. Y no se trataba de que las monjas venían a hacer noviciados aquí, es decir, a convertir a todas esas mujeres en monjas. Ellas tenían la opción de hacerse monjas. Y hay que desproveer para siempre el carácter de una religiosa monja católica de toda esa cosa picaresca y medio sórdida que rodea a esta profesión entre los cuentos de relajo en Cuba y en muchísimos cuentos de medios psicalípticos en muchísimos países. Eran unas maestras apasionadísimas con su profesión, que unas veces lograban que estas muchachas se hicieran monjas también, algunas, las que tenían vocación y las que sentían, como ellas mismas dicen, el llamado de esa misión, y otras se dedicaban a ser madres de familia, como la madre de Gloria Rolando. Pero lo que pasa es que estas mujeres sembraron una semilla, y el documental lo muestra en sentido simbólico, porque es un documental que no solo expone, no solo entrevista, sino que también tiene momentos poéticos. El documental expone toda esta obra como una antecedente porque muchas de estas mujeres se hicieron, faltaría más, maestras a su vez. Y algunas de ellas, muchas de ellas, son entrevistadas en el documental y se ven en el documental ante cámara después de 70 años, qué sé yo cuánto tiempo, 60, 50, que se vieron por última vez en las aulas de las monjas oblatas en La Habana o en alguna de esas otras ciudades. Que el documental tal vez no tenga la estructura perfecta, que no se exponga con toda la claridad siempre que es preciso, que además tenga múltiples reiteraciones y a veces se disperse, es cierto también. Pero es tan fuerte el testimonio, tan revelador todo lo que cuenta, tan conmovedor también, porque a ella le llega desde la madre. Y por supuesto está hablando del testimonio de primera mano de personas que vivieron todo esto, con una multitud de fotos que lo ilustran perfectamente. Que no importa algún pequeño defecto que pueda tener el documental, porque es una obra hermosa que se disfruta muchísimo y que está colmada de elementos conmovedores o reveladores. ¿Qué más puede pedirle uno a un documental? Era una escuela cubana religiosa que enseñaba a amar a Cristo. No solo fueron hijas de Dios, también su tiempo las vio crecer
y en el oficio de dar amor fue cada oblata una gran mujer y conformaron una legión, las hermanaba la misma fe. Había luz en su corazón, sabio sendero bajo sus pies. Con la promesa de regresar la semana que viene, agradecemos a Hilario Peña por haber accedido a compartir parte de su vasta experiencia con nosotros. Ya lo sabes, dentro de 7 días estará nuevamente en la sección de la entrevista junto a Martica Araujo, por esta, la señal donde siempre se aprende. Te estaré esperando y así me das la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.